Buenos días, estimados estudiantes de psicofarmacología. El día de hoy les voy a presentar lo que son los psicofármacos psicoestimulantes, mejor dicho. Entonces, a continuación, les voy a mostrar primero lo que es básicamente un recordatorio de lo que es farmacocinética, farmacodinamia, y luego entro en temas con lo que son los neuromoduladores, y lo que son los neuroestimuladores. A ver. Entonces, a continuación les hablo sobre lo que es la farmacocinética, que esta es la que estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y, por lo tanto, para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un determinado fármaco. La biofarmacia es la rama de la farmacología que se encarga del estudio de la influencia de la forma farmacéutica sobre los acontecimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos a consecuencia de su administración. Entonces, deben de manejar de que los fármacos, para poder actuar, deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diana. Esta administración del fármaco puede ser local o sistémica. Local cuando se da directamente sobre el lugar de administración, y sistémica cuando ya pasa a nivel sanguíneo y para su posterior distribución. La concentración del fármaco, por tanto, depende de los siguientes procesos que son conocidos como el ADME, que son la liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Entonces, la farmacodinámica estudia las acciones y los efectos de los fármacos. ¿Cuál es el objetivo de esta? Es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de dichas interacciones. Ahora bien, ya entrando un poco en el tema de los estimuladores del sistema nervioso central, tenemos de que gracias a los neurotransmisores y los neuromoduladores, las neuronas de nuestro cerebro son capaces de generar los torrentes de información que llamamos como procesos mentales. Pero estas moléculas también se encuentran a nivel periférico del sistema nervioso, en las terminales sinápticas de las neuronas motoras. Entonces, estas neuronas del sistema nervioso central proyectan sus axones a cada músculo o glándula efectora, dando lugar a la estimulación de las fibras musculares para contraerlas o bien para relajar. ¿Cuál es la diferencia en sí entre un neurotransmisor y un neuromodulador? Los neurotransmisores crean o no potenciales de acción, entonces para que lo tengamos siempre en cuenta.
y estos activan los receptores postsinápticos, que son los receptores de las células tanto nerviosas o motoras que van en donde se va a efectuar los cambios ante esta activación, y abren posteriormente los canales iónicos neuronales, que esto permite lo que es el paso de partículas cargadas como iones. Los neuromoduladores no crean potenciales de acción, sino que regulan la actividad de los canales iónicos. Además, los moduladores se encargan de la eficacia de los potenciales de membrana de las células postsinápticas producidos en los receptores asociados a los canales iónicos. Entonces, hablando un poco de lo que son los fármacos potenciadores cognitivos o nootrópicos y los gerontopsicofármacos, tenemos los siguientes conceptos. Con respecto a los nootrópicos, estos son medicamentos potenciadores cognitivos y son conocidos como drogas inteligentes, estimulantes de la memoria, potenciadores cognitivos. Estos básicamente se utilizan como droga o alimento funcional que elevan ciertas funciones mentales, las cuales se encargan de aumentar la capacidad mental, como la cognición. Los gerontopsicofármacos pueden ser considerados como un subgrupo subadyacente, sin embargo siguen siendo los mismos fármacos, pero ¿en qué cambian los gerontopsicofármacos? En que los psicoestimuladores son tomados generalmente no por razones totalmente médicas, sino por querer simplemente por querer un efecto directo en lo que es la memoria. Sin embargo, los gerontopsicofármacos se consideran ya cuando se administra en pacientes geriátricos, es decir, mayores de 60 años, y que tienen, por lo tanto, una prescripción médica con una correcta administración del fármaco, teniendo en cuenta siempre tanto los criterios legales como los criterios médicos. Entonces aquí entra en juego un poco de la razón de conveniencia para poder mantener al anciano o al paciente geriátrico dentro de un estado de progresivo. A ver, ¿cómo explicarlo? Lo que se trata lo que se espera de estos pacientes que toman estos estimuladores es que no pierdan progresivamente su memoria, que es lo que se espera en un paciente mayor. Sin embargo, una persona joven no puede estar tomando estos nootrópicos, primeramente porque a lo mejor quiere mejorar un poco en su capacidad de memoria o cognitiva, que es la del pensamiento o del análisis, capacidad de inteligencia, mejorar lo de la creatividad, la motivación, la concentración. Y bueno, en el caso de la concentración puede ser utilizado ya con fines médicos, pero esto tiene que ser determinado siempre por un psiquiatra, no puede ser dado por cualquier médico o por cualquier persona que no esté acreditado para hacerlo. Porque, como vamos a ver posteriormente, puede ser utilizado para pacientes con déficit de atención, que son los TDA,
Con hiperactividad en algunos casos, pero depende de los criterios a utilizar para poder clasificarlos como necesarios estos fármacos para estos pacientes. ¿Por qué? Porque además de su valor clínico, estos tienen un alto riesgo de mortalidad, de los cuales debemos de estar conscientes. Y aparte, pues, a manera de comentario, está de que las drogas y el abuso de, perdón, que el abuso de drogas y la memoria no son compatibles. Si nosotros observamos a una persona con abuso constante de drogas, vamos a observar de que tienen un problema de déficit de aprendizaje, un desorden o inestabilidad social, falta o poco control del comportamiento, pérdida de la memoria y poca motivación en su vida diaria. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas farmacológicas de estos inotrópicos? Entonces, esto va en dependencia del paciente a quien sea administrado y esto, bueno, siempre vamos a tener en cuenta el riesgo-beneficio y ver de qué manera se aporta en la vida diaria del paciente, en este caso de que sea un paciente psiquiátrico. Sí. Vamos a entrar ahora de lleno a lo que es el tema. Ay, no. A ver, por acá. Señores. Entonces, entramos de una vez al tema. Entonces, tanto hablar de psicoestimulantes arriba, psicoestimulantes abajo. Ustedes se preguntarán qué es eso de estimulantes del sistema nervioso o el famoso fármaco de la memoria, o el que nos puede aumentar nuestro nivel de aprendizaje. Dirán ustedes, esto sí nos interesa. Pero bueno, tenemos de que estas son sustancias que facilitan lo que es la transmisión sináptica, aumentando la actividad neuronal. Se pinta bonito desde la perspectiva de la definición, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que hay un alto riesgo de mortalidad con estos fármacos y que por eso son medicamentos controlados. Entonces, aquí observamos lo que es la unión presináptica y postsináptica. Esta es una neurona motora, esta que vemos por acá, y esta es una neurona nerviosa. Entonces por aquí, estas son las vesículas presinápticas, que aquí lo que encontramos son, bueno, es la adrenalina, la dopamina y cada uno de los neurotransmisores que posteriormente son liberados para crear en el receptor postsináptico, es decir, en aquella célula efectora, que en este caso es una muscular. Aquí vemos, es que aquí en sí es una unión neuromuscular. Entonces aquí están los receptores específicos para cada uno de los neurotransmisores.
que posteriormente lo vamos a explicar, porque cada uno tiene su receptor específico. Entonces, ¿qué es lo que permite es esto? Una realización inmediata y más intensa de cada una de las funciones nerviosas dentro de su nivel intelectual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente, en este tema vamos a ver dos grandes capítulos medio resumidos, que nos da a conocer cuáles son los tres grandes grupos de los estimulantes del sistema nervioso central. Y vemos pues que el primero es el estimulador psicomotor, el otro es el psicomimético o el que contiene lo que son las drogas psicomiméticas, y el último que son los estimuladores de los centros, es decir, de la médula espinal. Entonces, dentro del primer grupo están las drogas que estimulan las áreas psicosensoriales. Aquí encontramos las anfetaminas, las no anfetaminas, que aquí encontramos lo que son la cocaína y la pemolina, y la metilxantina, que la podemos encontrar un poco más cercana a nosotros, como cafeína, que lo encontramos en el té, teofilina, que lo podemos encontrar también en los té, y también no encontramos como un fármaco específico, y la teobromina. Dentro del segundo subgrupo encontramos lo que son las drogas que estimulan la respiración. Aquí está la niquetamida, la etamiban, la doxapram, más almitrina. Y en el tercer subgrupo están las drogas que estimulan la médula espinal, y está representado por lo que es la estricnina. Con respecto al primer subgrupo, estas son sustancias que permiten al humano responder con rapidez y facilidad a los estímulos internos y externos. Entonces vamos a encontrar una persona que está en constante alerta, vivaz, con euforia, con mejora en cada uno de los procesos mentales, con aumento de la capacidad de concentración. Pero sí, también va a tener repercusiones con la alteración de la percepción del tiempo. Se le va a facilitar lo que es la locuacidad, es decir, la facilidad de comunicación. Aparte, tenemos que tiene efectos analgésicos, analépticos, y después de este estado de euforia y todo, se observa posteriormente estado de anorexia, porque se disminuye el apetito. Y luego se torna lo que es la fatiga física y mental. Entonces, ¿qué son las anfetaminas? Estas son monoaminas que aumentan la acción estimulante sobre el sistema nervioso central, y esta estimula la psicomotora, la euforia, y hay un estado de excitación, hay una conducta estereotipada, y la anorexia, que ya habíamos mencionado anteriormente. Los efectos alfa y beta adrenérgicos son débiles. ¿Cuáles son los derivados de la anfetamina? Son el metil-N-dioximetilamina-anfetamina y el metil-N-dioxianfetamina y el metil-N-dioxianfetamina. Entonces, el éxtasis es una de las drogas sintéticas de mayor consumo a nivel latinoamericano en Sudamérica, siendo el mayor representante de consumo el Ecuador con un 36%, representados con un 36%, y
dentro de este grupo se asocia de que hay 1 de cada 3 estudiantes que consumen el éxtasis en este país. Entonces, ¿dónde es que ejerce su efecto? Históricamente se sabe de que el efecto se da a nivel del sistema reticular activador. Pero estas manifestaciones anteriormente mencionadas varían según la dosis, el estado emotivo previo y siempre la personalidad del paciente. En dosis pequeñas vamos a encontrar vivacidad mental, insomnio, alerta, disminución de la fatiga y psicológica. Dosis mayor de 30 miligramos, vamos a encontrar una persona eufórica con aumento de la actividad física, ideación, locuacidad, aumento del rendimiento, en el caso de los atletas. En dosis tóxicas, alucinaciones, delirios, pánico, psicosis tóxica, las convulsiones y la muerte. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las anfetaminas? Primero desplaza lo que son las catecolaminas de las vesículas sinápticas. Luego se bloquea la recaptación de la noradrenalina, la dopamina y serotonina, que este efecto es similar al de la cocaína, que lo vamos a ver posteriormente. Luego se inhibe lo que es la monoaminooxidasa, dando una estimulación directa sobre los adrenoreceptores centrales. Entonces, a dosis superiores de 30 miligramos vamos a encontrar a la persona eufórica con aumento de la actividad física, ideación, locuacidad, mejora del rendimiento. En el caso de intoxicación aguda, se puede presentar la muerte por hiperpirexia, convulsiones, el shock, el colapso circulatorio, que en este caso se da por una hiperestimulación simpática. Entonces, aquí vemos una representación e imágenes de una persona que murió a causa de una intoxicación aguda. Y pues el tratamiento para estos casos es la clorpromacina y la diazepam. Ante el uso prolongado y aumento de dosis, es decir, que esté ante una dosis máxima, se va a dar una degeneración de las neuronas serotoninérgicas. Vamos a encontrar el fenómeno de aterrizaje, que es la fatiga mental, el estado de angustia, dolor mandibular, la cefalea, la pérdida del equilibrio, el estado de depresión mental, la psicosis tóxica. Esta psicosis tóxica nos puede llevar a estas personas consumidoras en esquizofrénico del tipo paranoico, con una notable agresividad. En el caso de lo que es la anfetamina, se crea lo que es una dependencia psicológica y no física, con una supresión súbita, creando lo que es el síndrome de retirada o abstinencia. Se produce la tolerancia más rápida para los efectos simpático-minérgicos periféricos y la anorexia. En el caso, encontramos también los que son congéneres de las anfetaminas, que son la metanfetamina, metilfenidato, la fenmetracina y el benfluorex. Estos tienen una buena absorción a nivel oral de la mucosa nasal, y siendo de acción prolongada, de alrededor de 8 a 12 horas. No son afectadas por la monoaminooxidasa, como las anfetaminas. Estas se pueden utilizar de manera terapéutica en casos de narcolepsia, que esta se define como una somnolencia excesiva diurna
que aún no tiene una causa definida en el síndrome de déficit de atención infantil, que se da por una disfunción mecánica de la dopamina y también de la noradrenalina del sistema nervioso central. Y también podemos utilizarla al hacer las pruebas de las anfetaminas, que esta se utiliza cuando la prueba de drogas en tira de orina sale negativa. Entonces, para poder detectar así el abuso de drogas. Pacientes deprimidos, hay un mayor interés psicológico por uso epidérmico y clandestinos también. Entonces, anteriormente se encontró que en Francia hubo un boom con esto de la utilización de tratamientos para adelgazar, y pues lo que se estaba tomando era la famosa Benfluorex, que es un congénere de la anfetamina que une 4 sales de la monoanfetamina y que básicamente se convierte por su tiempo prolongado, y ante el abuso, se observó pues que ante la toma prolongada de la toma excesiva de con más el efecto prolongado que por ende tiene, se creó en el cuerpo de muchas de estas jóvenes que tomaron este tratamiento para adelgazar, que era conocido como el mediador, un efecto tóxico que al menos el 15% de las pacientes de las personas que comenzaron a tomar este tratamiento fallecieron de manera abrupta. Y el problema es que durante mucho tiempo se les consultó a los laboratorios Servier de qué estaba hecho el fármaco para adelgazar, y ellos nunca dijeron cuál era el principio activo de hasta que se hizo una investigación exhaustiva y se determinó pues de que era la utilización de un congénere de las anfetaminas, y pues pagaron con cárcel por ende. Con respecto a la cocaína, este es un psicoestimulante general, se obtiene la eritroxiloncoca, es conocida como la planta andina por los incas o el chasquis. Se utiliza para rendir más, evitar el cansancio, la fatiga y sobre todo el hambre. Da ante su consumo la sensación interna de bienestar placentera, euforia a los pocos minutos, se vuelven locuaces, irritables, ansiosos, disminuye el hambre, es decir, que pierden totalmente el apetito, tienen una disminución de la fatiga y aumento del rendimiento, prolongación de lo que es el orgasmo. A todo esto se le llama el fenómeno flush. ¿Cómo se aplica? Bueno, intranasal, por inhalación o por inyección intravenosa. El mecanismo de acción, básicamente similar a lo que es la anfetamina, bloquea la recaptación de las monoaminas, por lo tanto, no se da la captación de lo que es la noradrenalina, dopamina, serotonina. Esto facilita y aumenta a la disposición sináptica de esta. Bien, comentamos. Entonces, se inhibe lo que es la recaptación de las monoaminas noradrenérgicas, de la dopamina y de la 5-hidroxitriptofano, que es el regulador de la dopamina a nivel sináptico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el proceso normal de la comunicación sináptica, las neuronas liberan lo que es la dopamina para la sinapsis.
Pero esta, la 5-hidroxitriptofano, lo que pierde es lo que es la capacidad de recaptación. ¿Por qué? Porque al estar la cocaína a nivel de la unión sináptica, va a crear de que esta dopamina se adhiera totalmente a lo que es la 5-hidroxitriptofano, creando así lo que es la anulación del proceso normal, que es el reciclaje progresivo eh, de lo que es la serotonina. Entonces, como lo habíamos visto antes, todos estos son los efectos de la cocaína. Vamos a encontrar lo que es la euforia, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, agitación, hipertensión, disnea, en ocasiones desmayos. Al haber un consumo crónico, vamos a encontrar arritmia y falla respiratoria que puede conducir al consumidor a lo que es la muerte. Entonces, ante la cronicidad y aumento de la dosis se da lo que es la psicosis tóxica, es decir, las alucinaciones, se afecta el desarrollo de arquitectura neuronal. Con respecto a la coordinación motora, ante dosis normales o mínimas no se afecta, ante dosis máximas hay temblores, convulsiones, tónico-clónicas. Se estimula también lo que es el centro vasomotor y del vómito, hay flush, taquicardia y vómito. Ante la cocaína hay tolerancia al flush, pero no la sensibilización de los otros. Hay dependencia psicológica. En este caso se entra en juego lo que es no sé si ustedes han observado en el comportamiento normal de una persona dependiente a drogas, que no le importa incluso dejar de comer, entonces entra en dilema lo que es la comida versus la cocaína. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de aterrizaje, que es cuando ya pasa el efecto de la droga, que hay una profunda depresión, soledad, ansiedad, fatiga general y estado de laxitud. Y todo esto conlleva a que el consumidor continúe con la búsqueda de la cocaína. Entonces hay una potencia o un efecto potencial de adicción. Por lo tanto, esto es del síndrome de abstinencia, se da cuando hay una interrupción brusca ante el consumo de cocaína. El sujeto lo que va a presentar es una ansia vehemente por consumir la sustancia. Va a encontrarse también lo que es el sueño prolongado, hiperfagia, porque ya salió del efecto de lo que es la cocaína, fatiga general, síndrome depresivo y el suicidio. En el caso de intoxicación aguda por cocaína, puede presentarse infarto agudo de miocardio, arritmias cardíacas, hemorragia intracerebral, cardiomiopatía, psicosis tóxica, convulsiones, coagulación intravascular diseminada, puede haber una depresión respiratoria y producirse, por ende, la muerte. El tratamiento es la clorpromazina, la betalol, los calcioantagonistas y antagonistas de la dopamina. Con respecto a la pemolina, este es un estimulante de las áreas psicosensoriales útil para la disfunción cerebral mínima en más de 6 años y en personas hiperkinéticas, distraídas, nerviosas, con dificultad de aprendizaje, enuresis, despertantes luego de la anestesia, contrarrestar también lo que es la fatiga mental. ¿Cuáles son los efectos colaterales? El insomnio, la cefalea, la anorexia, disfunción hepática. Ante dosis máximas se dan las alucinaciones, delirios, pánico, psicosis tóxica. Hay dependencia cuando hay consumo crónico y vamos a encontrar una disminución de peso y estatura en los pacientes anoréxicos por este consumo. En el caso de las
xantina. Este lo vamos a encontrar en el café, con cafeína obviamente, como teobromina, teofilina, o esta misma compuesta con etilendiamina, y que este da origen a lo que es la aminofenina. Pues dentro de las bebidas populares en las que lo podemos encontrar está el café, el té, el chocolate, el mate, la guaraná, la Coca-Cola y los energizantes. Estas son ingeridas para mejorar el rendimiento, el despertante, la fatiga, estimular el ánimo, facilitar el aprendizaje y mejorar la concentración. Entonces hay diferentes efectos farmacológicos ante su consumo. A nivel de la corteza vamos a encontrar aumento del flujo de pensamientos, coordinación de ideas, aumento de coordinación de ideas, aumento del rendimiento intelectual, del aprendizaje, aumento de los reflejos, disminución de la fatiga mental, disminución de la reacción a estímulos, insomnio, sudoración, temblor frío. Al estimular el bulbo raquídeo, se van a estimular los centros respiratorios, vasomotor y vagal. En la médula se puede producir lo que son las convulsiones clónicas y la muerte. Entonces, en el cardiovascular vamos a encontrar aumento de la fuerza de contracción, aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a escuchar de las personas que consumen el café de que pueden referir palpitaciones, arritmias, que estas pueden ser de grado variable. Con respecto a los vasos periféricos, vamos a encontrar una relajación, ya que estos contienen lo que es la musculatura lisa. Esto ocurre igual en los vasos coronarios, en los vasos cerebrales ocurre todo lo contrario, que es la vasoconstricción, y ante esto hay que dar tratamiento por la cefalea vascular. A nivel bronquial, como se encuentra también lo que es la musculatura lisa, vamos a encontrar una relajación bronquial. En el músculo estriado o voluntario se va a producir lo que es el aumento del rendimiento y la resistencia a la fatiga. Hay una mejora en la concentración también, una mejora en la contracción. Por lo tanto, se utiliza como tratamiento para poder mejorar la contracción diafragmática. A nivel renal se va a producir aumento de la orina por bloqueo de la absorción del sodio. A nivel estomacal, un aumento de producción de los jugos gástricos y de las enzimas gástricas. Por lo tanto, puede referir a algunos pacientes dolor a nivel abdominal que se origina por la gastritis, y si no se toma tratamiento adecuado y en tiempo óptico, se puede producir sangrado del tubo digestivo o úlceras pépticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se inhibe primero lo que es la enzima fosfodiesterasa, activando los que son los neuromediadores. Posteriormente se da lo que es el bloqueo de los moduladores, que en este caso actúa lo que es la adenosina. Luego la aminofilina redistribuye y aumenta lo que es el calcio intracelular muscular, y esto va a dar lugar a la liberación de las catecolaminas. Con respecto a la administración, si es oral, la farmacocinesis es incompleta y lenta. Por lo tanto, es más rápida a nivel parenteral y rectal. En el hígado son desmetiladas y oxidadas en un 90%, y luego se conjuga el ácido metilúrico con las metilxantinas. Al ser distribuido, pasa a nivel renal para ser
excretado. La distribución es amplia y puede pasar lo que es la placenta y la leche materna. A nivel del sistema nervioso central, se va a encontrar lo que es la cefalea, insomnio, nerviosidad, temblor y convulsiones. También lo que es la fiebre, diuresis y la hematemesis. Con respecto al corazón, se puede encontrar en estas personas consumidoras lo que es la arritmia y arritmias cardíacas, que es algo muy raro, al igual que las convulsiones. Entonces, dosis para parenteral letal, cafeína 10 gramos. 1 gramo equivale a insomnio, inquietud, sudoración, zumbido de los oídos, taquicardia, taquipnea y delirio. La taza del café equivale de 100 a 200 miligramos. Entonces, lo que nosotros podemos consumir normalmente al día son de 2 a 3 tazas. La teofilina y amiodarona intravenosa produce cefalea, mareo, náusea y la hipotensión. Hay tolerancia solamente a los efectos diuréticos y del sistema nervioso central. Entonces, con respecto a los energizantes, casi no se conoce, pero sí el Red Bull. Y este tiene 320 miligramos por litro. Con respecto a las metilxantinas, estas se utilizan en el tratamiento de asma como analgésico respiratorio, en caso de depresión por barbitúricos y el alcohol, y en apnea de recién nacido para ayudar a colaborar en los diagnósticos de bastante pulmonar. Se puede usar con la ergotamina para lo que es la migraña. También se puede asociar a otros fármacos como los analgésicos. Pueden encontrar, no sé, si ustedes revisan también la derivadas, está en ibuprofeno más cafeína. También se puede sumar a lo que son antitusígenos y expectorantes. Entonces aquí tenemos algunas representantes de los tratamientos antiasmáticos para poder producir posteriormente lo que es la dilatación bronquial en caso de que haya una contención bronquial, que es lo que se encuentra en los pacientes asmáticos. Dentro de las metilxantinas vasodilatadores tenemos el pentoxifilina con propiedades hemorreológicas. También se utiliza como tratamiento para insuficiencia arterial, el síndrome de Raynaud, acción inmunomoduladora y disminución de los mecanismos de inflamación. Dentro de las drogas que estimulan la respiración está la almitrina, la daxapram, la niquetamida. Estos estimulan los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, las vías aferentes, el centro vulvar, mejorando así lo que es la función respiratoria. Se utiliza en caso de que haya hipoventilación, es decir, cuando estemos ante un paciente con intoxicación. A ver. Dentro de sus usos nos podemos utilizar en pacientes con EPOC y con anestesia. Fisiológicamente vamos a encontrar sacudidas musculares, convulsiones ante su administración. Están contraindicados, por lo tanto, para pacientes epilépticos con hipertensión, hipertiroidismo, edema cerebral, cirugías cardíacas o cerebrales. Entonces, las pastillas inteligentes siempre han sido un debate desde el 2011 aproximadamente. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente algunos lo consideran como estimulantes de la memoria, otros como profesores cognitivos, y bueno,
siempre se busca el ser humano mejorar o sobrellevar a sus capacidades adquiridas a más. Entonces siempre está esa capacidad de competencia. Entonces, tratando de buscar esas alternativas de que nos ayuden a ser un poco más brillantes de lo que realmente nosotros somos en la actualidad. Entonces, es que siempre se ha estado en discusión. Pero bueno, actualmente se utiliza básicamente para poder regular lo que es el ciclo vigilia-sueño, porque se ha notado mejoría en los pacientes con este trastorno. Entonces, entre todas las metocistinas, los estudios vinculan al café como un menor riesgo de muerte, pero sin embargo, siempre hay que tener cuidado y no pasar más de lo que se debe sobrellevar. Y bueno, ya pasando a lo que espero dentro de las tareas, aquí hablamos un poco de lo que es la ginkgo biloba. Este es utilizado como un oxigenador cerebral actualmente, pero anteriormente se había utilizado como un tratamiento para mejorar lo que es el Alzheimer. Sin embargo, se observó en diferentes estudios a partir del 2012 de que no mejoraba significativamente lo que es la pérdida de la memoria, característica en esta enfermedad, pero bueno, ¿qué es lo que quiero con esto? Que ustedes queden claros de que hay algunos trastornos naturales o biológicos que también pueden ser utilizados dentro de la psiquiatría, pero que siempre debe de haber evidencia médica para su consumo. Entonces, ya esto queda como un poco de antesala ante lo que vamos a ver en nuestra tarea, que es investigar otros tratamientos biológicos utilizados en la psiquiatría. Entonces, los dejo con eso y pues cuidándose en casa con las medidas de higiene con respecto al coronavirus y demás. Y que Dios les bendiga, que tengan un buen día.